Muchas gracias. Vamos a seguir con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Paso la palabra. Muy buenos días a todas y todos. Me siento muy honrado de estar acá en el Instituto Nacional de Psiquiatría y muchísimas gracias a Médicos Sin Fronteras, al propio instituto y a las demás entidades, las facultades de Psicología, de Medicina, al Instituto Aspen, a Clave, a Techpalewis. La sola convocatoria es en sí mismo una expresión por demás interesante. Esa suma de capacidades y, por supuesto, compartir la mesa con el doctor de la Fuente, con la doctora Mora, con Bernard. Muchas gracias. También la oportunidad por reencontrarme con gente muy querida, la doctora Ramos. Colegas luchadoras de derechos humanos, activistas. Este salón tiene en sí mismo un proceso emblemático. Mucha gente que empezó como víctimas y ahora son una inspiración en la lucha por la justicia. Hay mucha gente de la que yo he aprendido y admiro profundamente, que en su dolor nos han enseñado a buscar que otros no sufran lo que han sufrido. Y se han convertido en una inspiración. Aquellas víctimas que salieron del llanto para trasladarlo a un clamor de justicia, hay muchas aquí. Muchas gracias por esos años de lucha, esos años de esperanza, y quienes hemos acompañado ese caminar, hemos aprendido profundamente lecciones de dignidad en medio de las circunstancias más duras y dolorosas que ha vivido nuestro país estos últimos años. Por eso me siento muy honrado de estar acá. Qué bueno que se haga este espacio. Necesitamos hablar públicamente de las violencias en este país. Necesitamos entenderla, así que bueno que la academia hospede, qué bueno que la academia y las entidades públicas como el Instituto ilumine esta certeza, este escenario de brutalidad y de falta de contexto de lo más mínimo en entendimiento a la democracia como un régimen de ejercicio de derechos de todas y todos. Uno de los grandes mecanismos por los cuales las violencias se proyectan es el silencio, porque eso denota el control, eso denota la reproducción social, eso denota las cadenas que permiten que el status quo que tiene ese estado de las cosas se pueda seguir reproduciendo y manteniendo. Por eso se hace tan vital hablar. Por eso se hace tan vital encontrarse, no solo en el mecanismo tan vital de procesar los dolores, los duelos, las ausencias, las injusticias, sino en ese fenómeno de enfrentar, de luchar, de reconstruir el tejido social, pero también de construir otro horizonte. Porque lo que no es aceptable como horizonte es la violencia como normalidad. Eso no es aceptable, y menos en un Estado democrático de derecho, y aspira a una democracia a generar una condición de derechos como horizonte, y al menos hoy por hoy con muchas frustraciones y con muchos jalones y con muchos retrasos. Ya vimos lo que pasó en las elecciones del domingo en el Estado de México y Coahuila. O sea, una parte importante de este país amaneció en 1988, se volvió a caer el sistema, ¿no? Hemos gastado millones de pesos en autoridades electorales y la autoridad electoral no se entera que tiene que intervenir. O sea, fue obligada a sesionar el INE. Por eso es tan importante que pongamos en la discusión y que las entidades públicas hospeden, discutan, que la academia con su capacidad y herramienta de análisis, como decía el doctor de la Fuente y como vimos con la doctora Medina Mora, pongan estructuras que nos permitan entender las complejidades de estos problemas. Y sí, ¿no? ya hablaban, no lo repito, justamente estos marcos conceptuales de entender lo que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud han dicho como marco para entender la violencia. Y el fenómeno que tiene que ver con desigualdad, con discriminación, con pobreza, con condiciones de negación de déficit, una condición de negación de déficit del ejercicio de los derechos. Hoy el dilema de las democracias no pasa solo por el fenómeno de la así llamada igualdad ante la ley,
pasa por el fenómeno de entender la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, a partir de entender que no los ejercemos igual, que todas y todos somos sujetos de esos derechos, somos poseedores de esa misma dignidad. Hay condiciones de vida o condiciones de desigualdad estructural que nos llevan a que no se ejerzan igual. Una población en Guerrero donde el 80% está en pobreza, a una población que tiene un índice de desarrollo que solo tiene que el dilema, si tiene los ingresos, de escoger en qué universidad van sus hijos. Hay condiciones de vida que determinan dramáticamente inclusive el acceso a la justicia. El acceso a la justicia. Ese fenómeno, lo que está llevando hoy el debate de las democracias, no es solo la igualdad ante la ley. Es la igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, a partir inclusive de reconocer nuestras propias diferencias, porque hombres y mujeres no tenemos problemas de salud, y por eso se resalta tan importantemente el fenómeno de la violencia sexual. Ahí se reproducen los estereotipos de una sociedad machista, de una sociedad patriarcal que ve inclusive en el cuerpo de la mujer parte de un campo de batalla, que reproduce la violencia hasta allá. Por eso es que tenemos que entender el dilema importante de las democracias hoy, para garantizar el ejercicio de derechos de todas y todos, sabiendo que hay clasismo, discriminación, machismo, homofobia, mismo racismo, que genera condiciones de negación de derechos. En ese contexto es que se reproducen las violencias. O sea, hoy sabemos que la mitad de las mujeres han tenido una experiencia de violencia. Y no es, además de aquellas que pudieran existir en casa, lo que sabemos es que la principal agresión es en su casa y que los principales agresores son hombres cercanos. Su esposo, su pareja, su novio, su amigo, su vecino, la mayoría de mujeres que han sido víctimas conocen al agresor o saben de él. Y lo mismo pasa con niños y niñas, con mecanismos de reproducción extraordinario de la violencia. Y por eso es tan importante que estudiemos lo que está pasando, cómo se está dando esta reproducción, este fenómeno muy complejo de disparadores de violencia. No solo violencia, sino la violencia colectiva, como se refería, la violencia comunitaria. ¿Cuáles son los mecanismos para resolver nuestras diferencias? Y también generar esas condiciones de cómo podemos ir recomponiendo. El relator de Naciones Unidas, el relator especial sobre el derecho de la persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, justamente considera que la protección de las formas de violencia es una cuestión transversal para ejercer el derecho a la salud. O sea, ya se ha puesto este tema como centro mismo del ejercicio del derecho a la salud, por la dimensión que está calzando de un fenómeno de política pública, un fenómeno social. O sea, ya no es un fenómeno individual, es un fenómeno estructural. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos habla muy claro de la vinculación entre violencia y violación a los derechos humanos, que es justamente lo que decía el doctor de la Fuente. O sea, cómo se va dando este fenómeno de negación de derechos, de violencia, de discriminación, y que lleva muchas veces inclusive a expresiones, por ejemplo, de violencia política. Empezamos esta reunión viendo el video de Javier Valdés. Cuando estamos escuchando a periodistas leyendo el prólogo de Javier Valdés, esas palabras resuenan. O sea, parece brutal. Y justamente lo que está sucediendo es que hay fenómenos de contexto de violencia social que agudizan. En marzo de este año, yo fui al mecanismo de defensores y periodistas. Cuando discutía yo esa ley, jamás pensé que yo iba a estar como sujeto del mecanismo, ¿no? Y fui a presentar mi caso. Y yo le decía a los integrantes del mecanismo, le digo, por favor tomen nota que cada vez que hay un contexto electoral se dispara la violencia en contra de periodistas y defensores de derechos humanos. Y eso está documentado. Hay un fenómeno de hipersensibilidad donde los poderes fácticos o ya no tienen control de los aparatos, o aquellos que quieren quedar bien con los jefes, o la hipersensibilidad de la crítica pública a candidatos y gobiernos para la violencia. Es indispensable entonces que el mecanismo de protección a periodistas
fortalezca su labor, su presencia, su trabajo, acompañe y se vea el músculo del Estado en una convicción democrática de protección de un bien colectivo, que es la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos. La respuesta que me dijeron me dejó realmente sorprendido, enojado y casi deprimido. Porque me dijeron, bueno, maestro Álvarez y Casa, gracias por su referencia, su reflexión, pero le tenemos que decir que en septiembre se acaba el presupuesto del mecanismo. En septiembre. Luego me dijeron, ¿sabe qué? No se acaba en septiembre, se acaba en julio. Cuando viene un escenario de mucho más riesgo, la respuesta institucional es regatear los recursos. Cuando están utilizando millones de pesos en procesos electorales como los están utilizando, cuando estén haciendo elecciones de Estado, por ejemplo en el Estado de México, todos los nuevos incorporaciones del programa de protección a adultos de 65 años y más, este programa de ingresos económicos, todos los nuevos ingresos a nivel nacional fueron en el Estado de México, de enero a junio. Todos los nuevos ingresos. ¿Por qué si tienen dinero para ciertas cosas y no tienen dinero para defender a las víctimas? ¿Por qué si tienen dinero para campañas publicitarias y no tienen dinero para hacer mecanismos de protección? Y ahí entonces lleva justamente el fenómeno, la discusión de la política pública. Si las cosas siguen como van, 2017 va a ser más violento que el 2011. Y son cifras oficiales. ¿Por qué destaco ese dato? Porque fue el más alto índice de homicidios y violencia en los últimos años. Si sigue hoy por hoy, a como vamos comparando, este año va a ser el más violento. Si sigue la tendencia como va a ser incluso superior al 97. O sea, este año puede acabar siendo el año más violento de los últimos 20 años. Y no vemos las alarmas sociales de un gobierno o de una serie de gobiernos que estén preocupados por el fenómeno. Siguen los fenómenos de los desaparecidos, los descuartizados, y no vemos una narrativa pública que acompañe a la gravedad del fenómeno como si fuera cosa del sexenio de Calderón, y no un fenómeno y dilema actual donde siguen desapareciendo mujeres. El fenómeno este año puede acabar siendo el más grave en términos de violencias en los últimos 20 años. El fenómeno, por ejemplo, lo que está pasando en ciertos estados. El viernes pasado estuve en Michoacán. Hablaba con Salvador Mireles. Me decía Mireles, Emilio, ¿qué vamos a hacer con los 4.500 huérfanos y las 2.800 viudas que hay solo en Tierra Caliente? ¿Qué vamos a hacer con los 4.500 huérfanos? Aquí hay gente que se ha tenido que convertir en padre, madre, defensora, empujada a la justicia, y encima tiene que mantener a sus nietos. Y no tiene una sola respuesta institucional. Recorrimos el país, más gritamos en todas las plazas, nos fuimos a todos los reclusorios, a los centros de justicia, promovimos la ley de víctimas. Y todavía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas regatea la categoría de víctimas. No genera una política para eso se hizo la Ley General de Víctimas. Era la respuesta del Estado para generar una condición de protección a quien está en una condición de desventaja. ¿Por qué? Porque si una mujer está buscando a su hija y de repente tiene que hacerse cargo de mantener económicamente a la familia, tiene otros hijos y encima tiene que regatear la categoría de víctima, es absolutamente inaceptable. Y la CEAV primero discutió cuáles eran sus sueldos y luego cuáles son sus condiciones. Ahora hay un nuevo cambio. Necesitamos necesariamente que la CEAV entienda para qué fue hecha. Las víctimas fueron a discutir a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para esa ley. Y hoy lo que resulta es una tramitología para ver si es víctima. Demuestre usted que es víctima. Y tenemos miles de personas que no tienen condición de protección del Estado ni siquiera para darle de comer a sus hijos. O sea, cuando yo hablo de fenómenos de violencia y las reproducciones de las violencias, no se puede entender lo que pasa en México sin las violencias institucionales. Revictimizar a las víctimas es una forma de las formas más crueles de violencia institucional. Hicimos una apuesta por tener una entidad que protegiera a las víctimas. Esa entidad está absolutamente en deuda y falta. El Congreso de la República no ha dotado de recursos eficientes y suficientes.
Entonces tienen que ser entidades como Médicos Sin Fronteras, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Fundación Arronte, que empiecen a aproximarse para decir, no, miren, lo que está pasando en términos de la ruptura del tejido social es esta. El fenómeno de las buscadoras. Lo que está pasando de esta condición de búsqueda de justicia para tratar de parar este dolor de la gente que tiene desaparecidos. Para dar una dimensión de lo que el tema de la violencia en fenómenos desaparecidos, numéricamente hablando en México, ya tiene casi la dimensión de lo que pasó en Argentina cuando la dictadura. El número de desaparecidos en México es casi la proporción de los desaparecidos cuando la dictadura argentina. Yo creo que es mucho más. La dimensión de la ruptura social de ese tejido, el daño, la falta de acompañamiento del Estado, la construcción de política pública, acelerar esa, no solo atender lo dañado, sino que se siga produciendo nuevo daño. Cuando uno revisa, por ejemplo, lo que está pasando en la búsqueda de las fosas, o sea, ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo fosas de este país. En Tamaulipas todavía no se puede entrar para tener un número cierto de fosas. Tamaulipas es un hoyo negro. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, en Morelos, en Nuevo León, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Chihuahua, en Coahuila, en Veracruz, en Guerrero. Y hay una larga lista. Las familias están buscando a sus familiares. Díganme si no es un fenómeno de exponerse otra vez al dolor y al estrés postraumático, estar excavando a ver a quién encuentran y salen 3 cadáveres. Y luego van a Morelos y dice, por ejemplo, una conversación que tuve con una víctima, yo voy a ir a las fosas de Jojutla a ver si encuentro a mi cuñado. Desapareció hace 5 años. ¿Saben cómo nos enteramos de las fosas de Jojutla? Porque secuestraron a un señor en Cuautla, a Oliver. Su familia pagó el rescate y lo asesinaron. 3 días después, la mamá de Oliver fue a la Procuraduría del Estado de Morelos. Y no le entregaron el cuerpo de Oliver porque no estaba presente el médico forense. Regrese, no trae usted los documentos, no, regrese, mire, no está. Bueno, para no hacerles el cuento largo, después de 1 año, no le habían entregado el cuerpo a la mamá de Oliver. 1 año. Y un funcionario de la Procuraduría se apiadó de ella y le dijo, mire señora, el cuerpo de su hijo no está aquí. Se los llevaron a un panteón clandestino que tiene la Procuraduría. Así nos enteramos de las fosas de Jojutla. Porque la Procuraduría entierra como la Procuraduría de Morelos entierra como los narcos. No se tomó la molestia de tomar huellas digitales, de ADN o de dentadura o cualquier seña física que pudieras saber. Y te dicen, no, es que ya no alcanzaba a la morgue. Y entonces entierras sin ningún registro. Y no le evitas el dolor a esas 150 familias. Oiga, mire, estoy buscando a mi familiar. Bueno, mire, ya no teníamos capacidad, ¿puede usted registrar? Y luego el gobernador del estado dice, así hacen todas las procuradurías, es normal. Es la normalidad de la barbarie. Fueron a buscar el cuerpo de Oliver y porque la Universidad de Morelos hizo un programa para acompañar con Javier Sicilia. Bueno, estaban acusando de delito a Javier Sicilia, al rector y a la mamá. En lugar de hacer una investigación en contra de los que hicieron eso, estaban haciendo una investigación en contra de los que lo denunciaron. Como ha pasado con muchas madres que buscan a sus hijas y luego las ejecutan. Es el mundo al revés. Entonces lo que está pasando es que el fenómeno del estado débil está reproduciendo las violencias. Por eso es tan importante poner en el centro la justicia. Por eso es tan importante, como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, el fenómeno de la no repetición.
porque la no repetición permite entonces pasar del caso a la causa. Y entonces con un caso en particular poder buscar cuáles son las causas que disparan los fenómenos de las violencias. Y lo que estamos encontrando es una ancla de una estructura de impunidad, que no solo reproduce sino propicia, porque estamos en un contexto donde las amenazas se están cumpliendo. Ya no busques, ya no hagas, ya no le muevas. Y ese fenómeno obliga a que la gente se trague el dolor. Por eso es tan importante el acompañamiento a las familias, la reconstrucción y poner en el centro del debate la construcción de la paz. En nuestra narrativa pública, en nuestro debate público, sigue estando ausente el fenómeno de la construcción de la paz. Porque todavía no hemos llegado a aceptar que hay un conflicto. Todavía no llegamos a aceptar que hay miles de desplazados en este país. Miles de desplazados. Gente que tuvo que salir huyendo con lo puesto a reempezar la vida donde fuere en condiciones miserables. Miles de desplazados en este país. Gente que tiene que estar recorriendo el país como alma en pena para buscar a su familiar. Y no hay una política de Estado. Ahora ustedes dijeron, no, mire, pues es un fenómeno nuevo, no hemos de adaptarnos. Llevamos 10 años o más exigiendo fenómeno, aquella cosa que se llama justicia. Y me parece entonces que nos debe llevar es justo no solo los fenómenos de reconstrucción del tejido social y la construcción de la paz, sino analizar con claridad los disparadores más allá de los estructurales, lo que tiene que ver con este fenómeno de un Estado criminal, de servidores públicos coligados con el delito, fenómenos como el narco, ¿no? Lo que está pasando en Jalisco. Los últimos datos periodísticos reportan que en Jalisco se está produciendo 80% de las anfetaminas sintéticas para Estados Unidos. Y por eso está pasando lo que está pasando en el puerto de Manzanillo y Lázaro. México dejó de ser un país hace años de tránsito para ser de producción y consumo. Y ni siquiera tenemos las alarmas institucionales prendidas dialogando coherente, consistentemente con ese desafío. O sea, se resuelve por la vía de atrás. Entonces, por eso es tan importante que pongamos en este debate, inclusive viendo otras experiencias. Lo que ha hecho Colombia, me parece que es un fenómeno que puede ayudar a nutrir muchísimo los diálogos comunitarios de paz, de reconstrucción del tejido social. México quiso copiar el mecanismo de defensores, lo copió muy mal. El mecanismo que tenemos es un mecanismo muy débil por los pocos recursos que tiene. Pero sí hay fenómenos para ubicar comunidades que están viviendo la epidemia de la violencia. Lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es los niveles que tiene México están ya a niveles de epidemia de violencia. Tenemos que intervenir en esa dimensión. Lo que está pasando en algunos lugares donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. Lo que pasó en Coahuila y lo que está en otras comunidades de Tamaulipas. Estuvimos en Nueva León, aquí está Lucía Vaca. Se cumplieron 6 años de la desaparición de su hija. Fuimos en Nuevo León arropados y acompañados porque desde hace 6 años querían entrar al pueblo donde estaba vinculado una parte estratégica de la investigación de la desaparición de su hijo. Cuando llegamos al pueblo, era un pueblo desolado y abandonado. Y se nos acercaron 6 mujeres que vivían en un pueblo y lo primero que nos dijeron es: qué valientes son por venir aquí. Y se hizo una misa y las mujeres que estaban en ese pueblo, al límite de la misa, todas llorando. A 1 hora y cachito de Monterrey. Y estas historias se reproducen a lo largo de todo el país. Me parece que lamentablemente no hemos generado todavía esta rehabilitación psicosocial para la convivencia pacífica y armónica. Tenemos un desafío importantísimo en el carril de la justicia, tenemos un desafío importantísimo en los mecanismos de no repetición, tenemos un Estado que está negando y no que está encabezando la indignación. Por eso es tan vital estos espacios, para retomar aquellas experiencias exitosas que pudieran generar un poco de luz en medio de esta oscuridad, para reproducir aquellas mejores prácticas que nos ayuden, aunque sea la recomposición del tejido micro,
aquellas mujeres u hombres que son en verdad de ejemplo. Yo tengo como grande enseñanza. Aquella señora que me dice, mira Emilio, después de que me desaparecieron a 4 hijos, ¿qué más puedo perder? ¿Qué más puedo perder? Y esa fuerza, esa dignidad es la que nos debe llevar a construir otro horizonte. Pero eso no pasa si no generamos espacios para hablar de ello, para entender ello, para platicar ello, para encontrar otras experiencias fuera de México que nos ayuden a acelerar los procesos. Por eso es tan importante que la Academia hospede, que una entidad pública que le da decoro a las entidades públicas como este instituto, dice, ¡ay! Por lo menos una entidad que nos hospeda. Eso debería ser lo rutinario, que una entidad del Estado nos convoque, nos hospede. Para eso son los recursos públicos. Felicito con todo entusiasmo al Instituto Nacional y a Reporteros, pero sobre todo que tengamos la oportunidad de encontrarnos para hablar esto. Muchísimas gracias.